soy estudiante de la Universidad UNAD y vamos a explicar un poco sobre 10 elementos que son fundamentales para los primeros auxilios. En este caso, a mí me correspondió heridas y hemorragia. ¿Qué son las heridas? Las heridas son lesiones en los tejidos del cuerpo que se pueden ser causadas por un traumatismo, un objeto cortante o punzante o una quemadura. Se clasifica en superficiales, que es cuando solo se afecta la piel, profundas, cuando se afecta a los tejidos subcutáneos, los músculos y los huesos, cortantes, cuando son causadas por un objeto cortante, contusas, cuando son causadas por un golpe o una compresión. Punzantes es cuando son causadas por un objeto puntiagudo. Los signos y síntomas son los siguientes: el sangrado, el dolor, la hinchazón, rojez y fiebre. Las acciones y técnicas a ejecutar en primeros auxilios son las siguientes. Es importante lavar nuestras manos cuando lleguemos a atender un caso como este, lavar nuestras manos por precaución para nosotros y para ellos. También debemos utilizar guantes, aplicar un vendaje o una gasa en la herida y, si dependiendo la herida, elevar la zona afectada. Y seguimos con las hemorragias. Las hemorragias son la pérdida de sangre que puede ser interna. Cuando hablamos de interna, pues se refiere en los órganos, y externa, que es a través de una herida. Estos se clasifican en internas, externas y masivas. Las internas, como lo dije anteriormente, son los órganos internos. Los externos, pues es cuando nos hacemos una herida superficial, y las masivas es cuando hay pérdida de sangre muy grave que se puede llevar a la muerte. Los signos y síntomas son el sangrado intenso, la palidez, la debilidad, mareos y pérdida de conciencia. Las acciones y técnicas a ejecutar en primeros auxilios serían las siguientes: aplicar presión directa en la herida, elevar la zona afectada, aplicar un vendaje o una gasa y mantener al paciente calmado y confortable. Y pues lo fundamental es buscar atención médica de inmediato. Eso es todo. Seguimos con la compañera. Yuri. Buenas noches, mi nombre es Yuri Gisela Jaula Galindo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y voy a explicar el tema de epistasis, esguinces y luxaciones. Las epistasis es el sangrado por la nariz o hemorragia nasal. Las características del sangrado son los vasos que irrigan las fosas nasales, que pueden ser leves o abundantes. Las causas de las y epistasis posterior. La epistasis anterior es cuando la hemorragia previene de los vasos sanguíneos de la parte delantera de la nariz, y el posterior es cuando la hemorragia por los vasos sanguíneos de la parte posterior de la nariz. Los síntomas por la nariz: dificultad al respirar, dolor nasal, congestión nasal. Una atención básica, como en la primera infancia, en la primera medida, perdón, siempre va a ser mantener la calma, hacer que el paciente se siente, ya que esto ayudará a la presión arterial a reducir el sangrado nasal. También inclinar la cabeza hacia atrás para prevenir el sangrado que fluya por la garganta, que causará asfixia.
Apretar la nariz suavemente entre 5 a 10 veces para intentar detener el sangrado. Aplicar compresas frías para ayudar a reducir el dolor o inflamación de la nariz. También elevar la cabeza del paciente para ayudar la presión arterial y disminuir el sangrado. No intentar poner gasa a la nariz, ya que esto empuja el coagulón de sangre hacia adentro de la nariz y puede causar mucho más el sangrado. En caso de que el sangrado dure más de 15 minutos, es importante acudir a un médico. Los esguinces son las lesiones en los ligamentos causadas por estiramiento o por colocar una articulación en una posición incorrecta. Hay 3 tipos de esguinces que están en el grado 1. Son leves estiramientos de los ligamentos sin llegar a romperse, pero sí causa dolor. También están los esguinces del grado 2, es moderado, en el que es el desgarro parcial del ligamento provocando más dolor y más inflamación. También está en el grado 3, que produce una rotura total del ligamento y una sensibilidad de la articulación. Los síntomas de un esguince existen diferentes síntomas. Están el dolor de las articulaciones afectadas, el dolor o falta de movimiento de la articulación, inflamación, cambio de color. Las acciones de los primeros auxilios es poner en reposo la zona lesionada. Podría indicar no poner el peso sobre la zona lesionada durante las 48 a 72 horas en la herida. Poner el hielo en la zona afectada durante 15 a 20 minutos, de entre 4 a 8 veces al día para reducir la hinchazón o el dolor. También comprimir la zona con una banda elástica, manteniendo presión para que la hinchazón baje. Elevar la zona lastimada para ayudar a que la hinchazón también baje. Las luxaciones es un desplazamiento o separación del hueso de una articulación que causa dolor, deformidad o hinchazón y dificultad para mover una articulación, la articulación afectada. La clasificación se clasifica en 2. La luxación completa es cuando se separa en una articulación por completo, y la luxación incompleta es cuando el hueso está parcialmente desplazado, cuando aún siguen en contacto entre ellos. También se clasifica según la dirección del desplazamiento. Anterior se desplaza adelante y hacia abajo, es más frecuente. Posteriores se desplaza hacia atrás y laterales se desplaza hacia un lado. Los signos y síntomas de una luxación: se presenta dolor intenso, estar limitada en el movimiento, estar hinchado, moreteado, bueno, entre otros. En los primeros auxilios de la luxación es inmovilización de articulaciones afectadas. La inmovilización ayuda a evitar a que la articulación se mueva y cause más daño. También aplicar el hielo ayudará a reducir el dolor y la inflamación cada 20 minutos. También tener en reposo. En caso, llamar a emergencia. Muchas gracias. Siguen, compañero. Activa el micrófono, compañero. Qué pena. Cordial saludo. Mucho gusto. Mi nombre es Jonathan David Amaya Bayona, estudiante de Regencia de Farmacia.
En esta ocasión vengo a exponerles sobre 3 temas, los cuales son obstrucción de vía aérea, quemaduras y fracturas. Iniciaremos con obstrucción de vía aérea, la cual es una situación donde existe un objeto, un obstáculo en la vía respiratoria, impidiendo el paso del aire. Cuando hablamos de obstrucción de vía aérea, tenemos que hablar, sí o sí, de la maniobra de Heimlich, la cual nos permite tener como el primer auxilio a las personas que están, con esta situación, la cual consiste en colocar un puño sobre el pecho de la persona y ejercer fuerza hacia arriba para empezar a sacar ese objeto que tiene la persona en la garganta. Existe dos fases de la obstrucción. La obstrucción, compañera, la diapositiva. Gracias. La obstrucción completa e incompleta. Cuando tenemos la obstrucción incompleta, normalmente le decimos a las personas que tosan fuertemente para que ellas mismas eliminen el objeto que tienen atascado en la garganta. Mientras que cuando tenemos la obstrucción totalmente completa, el cuerpo extraño, pues la persona está perdiendo oxígeno, entonces toca acudir inmediatamente a un centro asistencial para los cuidados ya intensivos y hacer un seguimiento más constante. Según la maniobra de Heinz, en los menores de edad de 1 año hacia abajo se maneja distinto. Es colocar el bebé, como lo muestra la imagen 1, boca abajo y darle golpes en la espalda para eliminar el objeto. Seguimos con el siguiente tema, que es las fracturas. Listo. Un dato curioso sobre la fractura. Bueno, ¿qué son las fracturas? Se llaman fracturas a la rotura o pérdida de la continuidad de un hueso. Sabemos que el cuerpo humano tiene 206 huesos, los cuales todos se pueden partir de distintas formas. Existen 2 clasificaciones, las abiertas y las cerradas. Las abiertas son cuando el hueso rompe la piel exponiéndose el mismo. O las cerradas cuando la rotura del hueso partido queda interno. Así dando un ejemplo un poco rápido, las partes que más se pueden romper externamente son los brazos, las piernas, mientras tanto que las costillas normalmente se hacen cerradas, son una fractura cerrada, o sea que queda dentro del cuerpo. Las causas. Normalmente las causas más comunes de las fracturas es el ejercerle una fuerza inadecuada al cuerpo, o sea, una fuerza que el hueso no soporta cuando levantamos objetos muy pesados o hacemos un movimiento inadecuado. Los síntomas son dolor, deformidad de la piel, entre otros. Y el tratamiento, no existe tratamiento para pues aliviar esto. Simplemente toca pasar con félulas, enyesar la parte dañada, o ya si es muy grave, pasar a una cirugía de ortopedia para ver qué podemos hacer con esa rotura. Si pues suspenderla o colocarle láminas puede ser una buena solución. Por último tema, vamos a hablar sobre las quemaduras. ¿Qué son las quemaduras? Son lesiones producidas por un agente físico externo, como lo pueden ser los químicos, lo eléctrico o hasta el sol. Para hablar de los tipos de quemadura también tenemos que hablar tenemos que saber cuáles son las capas de la piel, las cuales son la dermis, que es la capa externa que tenemos nosotros los seres humanos, la epidermis es la externa, la dermis es la intermedia y la hipodermis es la más interna que tenemos. Teniendo esto en cuenta,
Cuando hablamos de la quemadura de primer grado, hablamos que se ve afectada la capa epidermis, es decir, una quemadura superficial, la cual puede ser, un ejemplo, la quemadura por sol, que cuando vamos a la playa nos quemamos por no utilizar bloqueador, eso es una quemadura de primer grado. Ya la quemadura de segundo grado es cuando tenemos las famosas ampollas y ahí estamos comprometiendo la segunda capa de nuestra piel. La tercera y cuarto grado ya es una quemadura mucho más profunda que compromete la tercera, bueno, la primera, segunda y tercera capa de la piel, generando cicatrices, ya que no tiene alivio, vamos a quedar marcado de por vida, por decirlo así. Normalmente, el cuarto grado son quemaduras por congelación o, bueno, por partes muy frías. Muchas gracias, eso es todo, seguimos con mi compañera. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Vanessa Joven Peña, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. El día de hoy les vengo a hacer una presentación del curso Primeros Auxilios en el cual me correspondieron dos términos, que son traslado de pacientes y amputación. El traslado de paciente consiste en cuando alguien ha sufrido un accidente y se traslada lo más pronto posible a un centro hospitalario donde le puedan brindar la ayuda que necesite. También cuando es el traslado del paciente de una EPS a otra EPS. Existen varios tipos de traslados, ya sea en camilla, en andadores, con muletas, en ambulancia, como lo acabamos de mencionar. Esto se hace con el objetivo principal desde preservar el bienestar del paciente y que se encuentre en las mejores condiciones. Esto también se hace ya sea porque el médico así lo solicitó o porque el paciente o la familia así lo solicitaron. Los primeros auxilios que se le puede presentar, se le puede dar a la persona accidentada, pues es tratar de que esté en un lugar seguro, de que no se vaya a quemar, donde sufrió el accidente y tratar de trasladarlo lo más pronto posible a un centro hospitalario, llamar al centro de emergencias y si no pueden, eh, hacer como un tipo camilla, ya sea con tablas, con palos, lo que sea, pero lo más importante es que no muevan el eje de su columna para que no haya mayores complicaciones. Eh, Seguimos con la amputación. Amputación es como el corte cuando se tienen que hacer la eliminación de, de una extremidad, ya sea bilateral, que es cuando se eliminan los dos brazos o las dos piernas. Total, cuando es el corte total, por ejemplo, de un brazo o de una pierna también, en comparación con la bilateral, que son los dos. Y los primeros auxilios que se le puede brindar a una persona, pues es tratar lavar lo más pronto posible al paciente y a la extremidad con abundante agua, colocar la extremidad en un pedazo de tela, en un trozo de tela limpio, lo más limpio que se pueda, y colocarlo dentro de una bolsa y luego colocarlo dentro de otra bolsa con abundante hielo y trasladarlo lo más pronto posible para ver si en el centro hospitalario pueden hacer algo. Cuando los médicos deciden hacer una amputación es porque ya no quedan más opciones, porque es lo mejor para el paciente para evitar una gangrena, una necrosis y es lo más importante para el bienestar del paciente, para preservar su vida. Muchas gracias por su atención.